Como un ángel de Bárbara Cartland, capítulo 6. Teresa permaneció de pie en su dormitorio, incapaz de pensar. Sentía como si alguien le hubiera golpeado la cabeza con un martillo y su cerebro hubiera dejado de funcionar. Llevaba aún los 3 cuadros bajo el brazo, y lentamente, como si despertara de un sueño, los depositó en el tocador. Ni siquiera la emoción de haber recuperado el cuadro de la Madonna y la iglesia significaba nada para ella en esos momentos. Solo veía ante sus ojos la expresión del rostro del duque cuando lo encontró en la escalera que conducía a la torre. Comprendió muy bien lo que él había pensado y ello la horrorizó. ¿Cómo puede él creerme capaz de hacer una cosa así?, se preguntó. Pero comprendió que no existía ninguna otra explicación razonable que justificara su presencia en la habitación de Lord Eustace. Era inconcebible que una doncella al servicio de una dama visitante entrara en el dormitorio de un hombre soltero, sobre todo de alguien con la reputación de Lord Eustace. Teresa se llevó las manos a la cara, que ardía de humillación. Sus manos, en cambio, estaban heladas. Todo lo hermoso, todo lo valioso que había en su vida se había venido abajo. No solo había perdido la estimación del duque, sino su propia dignidad. Lord Eustace le inspiraba un profundo desprecio, y el hecho de que el duque pudiera relacionarla con ella era degradante para su propio respeto. Sentía como si el duque le hubiera tirado paletadas de fango. Nunca más, pensó, podría volver a levantar la cabeza ante él. Deseaba correr en su busca, enseñarle los cuadros, explicarle por qué había estado en la habitación de Lord Eustace. Pero al comprender que ello no era posible, sintió que la tierra se abría a sus pies. No tuvo que preguntarse el motivo de aquella desesperación, ni por qué la expresión de condena que había visto en su rostro había causado en ella un efecto tan devastador. Sabía con su corazón, con su mente, desde el fondo de su alma que lo amaba. Lo había amado, pensó, desde el primer momento en que lo vio, desde que cruzaron las primeras palabras. Su profunda voz la había cautivado al instante, y con cada encuentro se habían acrecentado sus sentimientos hacia él. No lo había admitido, sin embargo, debido a la lealtad que sentía hacia su madrastra y a su propio orgullo. Lo amo, murmuró con desesperación, mientras caminaba de un lado a otro de su cuarto, incapaz de quedarse quieta. Era una agonía tanto física como mental, saber lo que él estaba pensando, pues ella se había degradado ante sus ojos. Comprendía ahora que todos los esfuerzos por evitar al duque habían sido expresión de su instinto de preservación contra un amor tan violento, tan todopoderoso, que la poseía en forma total. Teresa siempre supo que en algún rincón del mundo debía existir un hombre por el que ella llegaría a sentir lo que estaba sintiendo en aquellos momentos, y sabía también que, cuando lo encontrara, no le importaría que fuera un duque o un mendigo. Ahora solo le preocupaba el convencimiento de que su alma le pertenecía por completo, y saber que él era la razón de su vida. Él no solo me despreciará, sino que me odiará, pensó. Sabía que esto era cierto porque juntos habían conocido la emoción de la belleza y la habían sentido vibrar en su interior. Ambos habían descubierto que la miniatura de la Madonna en la iglesia los había conmovido de igual modo. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo explicarle a él lo que sucedió? ¿Cómo haré para poder hacer que comprenda su error?, se preguntaba una y otra vez, pero comprendía que no había respuestas para sus preguntas, ni la habría nunca. Se quedó mirando los cuadros que reposaban sobre su tocador, y pensó ahora que se encontraba con un problema mayor del que había previsto. Sin importar cuál hubiera sido la razón para que el duque hubiera vuelto con Lord y Lady Holcombe al castillo, era muy poco probable que volviera a salir esa noche, y en ese caso a ella le sería imposible cambiar los cuadros como intentaba. En ese caso, ¿qué haría con ellos? Se encontraba frente a la ventana mirando hacia la oscuridad cuando llamaron a la puerta. Instintivamente Teresa se llevó las manos al pecho. «Adelante». Su voz sonaba extraña aún a sus propios oídos. La puerta se abrió y entró la señorita Smith. «Pensé que debía informarle, señorita Riley», dijo, «que Lady Holcombe tuvo un accidente». «¿Pero qué sucedió?», preguntó Teresa. Según parece, iban transitando por el camino de la Corvisa hacia Montecarlo, cuando un carrotón que conducía a un borracho, o al menos una persona incompetente, salió bruscamente de una curva. Solo gracias a la habilidad del cochero se pudo evitar un accidente más grave. «¿Pero milady resultó herida?», preguntó Teresa. «Se golpeó en la cabeza cuando el vehículo se detuvo de pronto», explicó la señorita Smith. «Creo que tiene una cortada muy ligera, pero, sobre todo, la ha alterado la impresión recibida, y la señorita Briggs me dice que tiene un dolor de cabeza tremendo».
La señorita Smith estaba visiblemente encantada de ser portadora de noticias, buenas o malas. Yo pienso con frecuencia que estos caminos son muy peligrosos, continuó. Son demasiado angostos por una parte, y si el carruaje se hubiera volteado, habría sido una historia muy diferente. Terrible. Sí, por supuesto, dijo Teresa. Le tomó un esfuerzo tremendo concentrarse en lo que estaba diciendo la señorita Smith, y mientras la escuchaba, se dio cuenta de pronto que los 3 cuadros que había traído del cuarto de Lord Eustace seguían en su tocador. Les dirigió una mirada preocupada, pero se dio cuenta con alivio de que la señorita Smith no estaba interesada en la pintura. Esto obligó a su señoría el duque a regresar, decía ahora la doncella. Pero dudo mucho que vuelva a salir. Nunca le han gustado las fiestas, según tengo entendido. Así que esto le dará una buena excusa para no asistir a la de esta noche. Supongo entonces que cenarán aquí, dijo Teresa, preguntándose cómo afectaría eso a sus planes. Eso creo, aceptó la señorita Smith. Es una suerte que Lady Rutley no haya ido en ese carruaje, ni tampoco mi ama. A estas alturas ya deben estar en Montecarlo. La señorita Smith bostezó. Debo confesar que envidio a la señorita Briggs, dijo. Podrá acostarse temprano para variar. Sí, por supuesto, contestó Teresa. ¿No podría hacer algo para ayudar a Lady Holcomb? Supongo que la señorita Briggs ya tiene todo lo que necesita, contestó la señorita Smith. Llegó corriendo a buscar una botella de agua de colonia y me dijo que se la sabía lo que había sucedido. Yo me había estado preguntando qué habría ocurrido desde que llegó un lacayo corriendo a decir que la necesitaban. Abrió la puerta con intenciones de marcharse y añadió al hacerlo. Eso le demuestra, señorita Riley, lo que tantas veces he dicho. Nosotras nunca descansamos. Cuando pensamos que vamos a disfrutar de una velada tranquila, algo como esto sucede. Con frecuencia me repito que esta es una vida de perros. Sin esperar respuesta, la señorita Smith dejó sola a Teresa. Teresa no acertaba a pensar otra cosa que no fuera el duque, quien se encontraba abajo. Sentía la abrumadora necesidad de bajar a explicárselo todo, pero sabía que si lo hacía así, sería inevitable que él se enterara de su verdadera identidad. Tomarían acción contra Lord Eustace y se iniciaría una larga batalla legal en la que estaría en juego la palabra de Teresa contra él. El conde se enteraría del intento de robo y se iniciaría una extensa investigación sobre la identidad del falsificador. Y como él era un hombre de gran importancia en Italia, se sentiría muy complacido de echarle el guante. En caso de que el duque decidiera acusar legalmente a Lord Eustace, la situación sería todavía peor. Entonces, no solo los chismosos de Montecarlo, sino el mundo entero, sabrían que Lady Rutley había hecho pasar a su hijastra como su doncella. «Es imposible, es del todo imposible», exclamó Teresa. Pero todos los nervios de su cuerpo le pedían a gritos que se exonerara a los ojos del duque. Porque lo amaba, debía comunicarse de algún modo con él. Lo ocurrido había levantado una barrera infranqueable entre ellos. Jamás volvería a buscarla, así estuviera oculta junto a la cañada o a la luz de la luna mirando al mar. No volvería a interesarse en sus cuadros ni desearía verlos. Nunca más querría hablar con ella. Teresa recordaba en la oscuridad de la noche cada palabra que él le había dicho. Si esto es amor, es una increíble agonía, se dijo, porque me produce una oscuridad tan impenetrable que no puedo escapar de ella nunca. Pensó que toda su vida se sentiría solitaria y desolada, sin nada para recordar, excepto esos pocos momentos en que había estado tan cerca del duque, como si él la hubiera tenido en sus brazos. ¿Por qué me marché entonces en lugar de quedarme más tiempo con él?, se preguntó. Recordó cómo había corrido de regreso al castillo, después que estuvieron juntos a la luz de la luna, y comprendió que no había huido de él, sino de sus propios sentimientos. «¡Oh, Dios mío! ¿Qué haré?», rezó sin esperanza, temiendo que sus oraciones no fueran escuchadas. Después de guardar los cuadros en la gaveta del tocador, se dirigió a la habitación de su madrastra para esperar su regreso. Era imposible pensar con coherencia, pero se obligó a sí misma a formular un plan. En algún lado abajo, el duque estaría sentado tal vez solo, o con Lord Holcomb, y la única oportunidad que tenía Teresa de cambiar los cuadros sería cuando todos se hubieran acostado ya. Una vez que haga eso, pensó, debo procurar que el duque no vuelva a verme. Si es necesario estar encerrada todo el tiempo en mi dormitorio, hasta que mi madrastra y yo regresemos a Inglaterra. Se le ocurrió que, aunque tuviera la oportunidad de cambiar las pinturas, le sería imposible volver a la habitación de Lord Eustace para devolver las falsificaciones.
Tal vez tuviera la oportunidad de hacerlo al día siguiente, pero pensándolo bien, ello no tendría mucha importancia. Sería imposible que Lord Eustace consiguiera rápidamente nuevas copias. Debía haber planeado aquella operación desde largo tiempo, y las falsificaciones que usó debieron hacerse en otras copias de los originales. Todas las obras de Van Eyck eran bien conocidas y estaban catalogadas, y era posible comprar buenas reproducciones de ellas de muchas tiendas de objetos de arte. Pero ello no significaba que falsificaciones de la calidad de las que Lord Eustace había usado para sustituir los originales pudieran obtenerse con facilidad. Si destruyo las falsificaciones de algún modo, pasará mucho tiempo antes que Lord Eustace pueda mandar hacer otras, recibir otra invitación para hospedarse en el castillo y rebarse de nuevo las originales, se dijo Teresa. La temporada social estaba llegando ya a su fin, y ella estaba segura de una cosa: pasaría cuanto menos un año antes que Lord Eustace pudiera repetir el intento. Aquel pensamiento tranquilizó a Teresa, y se dijo que, después de todo, lo importante era sustituir los originales a sus marcos correspondientes. Cuando menos habré salvado las 3 obras maestras para el futuro, se dijo Teresa, y añadió casi en un susurro, y para el duque. Era lo que ella podía hacer por él, sin importar cuáles fueran los sentimientos que él abrigara hacia ella. La única forma de expresarle su amor, aunque él nunca lo supiera. Teresa se acostó en la cama de su madrastra, pero le fue imposible dormir. No, yo no soy lo que el duque piensa. Hubiera querido gritar en la oscuridad, pero el control que siempre había ejercido sobre sí misma la hizo quedarse inmóvil, sufriendo en silencio, hasta que muchas horas más tarde escuchó la voz de su madrastra cuando subía la escalera. Se levantó lentamente de la cama. Lady Rutley hablaba con voz alegre y emocionada, pero Teresa no pudo escuchar lo que decía. Abrió la puerta para dejar entrar a su madrastra, quien la rodeó con sus brazos y la oprimió contra su pecho. «¡Oh, Teresa, Teresa!», exclamó. «Es todo tan maravilloso y soy tan feliz. Estoy comprometida en matrimonio. Felicítame, queridita. Casi no puedo creer que sea verdad». «¿El conde te ha pedido que te cases con él?». «No solo me lo ha pedido, sino que me lo ha suplicado porque no puede vivir sin mí», contestó Lady Rutley. «Soy la mujer más afortunada del mundo». Arrojó su capa en una silla y se situó frente al largo espejo del guardarropa. «¿Soy yo esta en verdad?», preguntó con su voz asombrada. «¿Puede ser cierto que estoy enamorada como nunca pensé que fuera posible estarlo, y del hombre más maravilloso del mundo? Oh, Belle-Mère, Belle-Mère, me siento, de veras, tan feliz por ti», exclamó Teresa. Lady Rutley se volvió para abrazarla de nuevo. «Tú pensaste que no se me declararía», dijo. «Pero sí, me pidió que fuera su esposa. Quiere que me case con él, y saldremos hacia Italia pasado mañana para que me presente a su familia». «¿Te casarás ahí?». «Eso es lo que él planea, y yo me siento feliz de dejar todo en sus manos. Solo deseo complacerlo». Rutley exhaló un profundo suspiro de satisfacción. «Es un hombre tan dominante, tan completamente seguro de lo que quiere y tan decidido a obtenerlo, que eso es lo que adoro de él». Se sentó ante su tocador y continuó diciendo: «Dice que se enamoró de mí en el mismo momento en que me vio, y que se ha pasado la vida buscando a alguien que fuera tan hermosa como yo». «Todo suena maravilloso», dijo Teresa. «Lo es, querida. Fue una gran suerte haber venido aquí. Y qué horrible hubiera sido que hubiera aceptado al duque antes de conocer a Vincenzo». Teresa no contestó, y después de un momento su madrastra dijo: «No debes pensar, queridita, que me olvidaré de ti al casarme. Debes volver a Inglaterra y después enviaré por ti para presentarte a Vincenzo como hija de tu padre». «No quiero ser ninguna molestia para ti, Belle-Mère», dijo Teresa con humildad. «Jamás podría serlo», contestó Lady Rutley con una sonrisa. «Yo sé que en parte fue gracias a ti, que me hiciste ver tan bella, que Vincenzo se enamoró de mí». Suspiró de nuevo. «Me alegro de que hubiéramos gastado todo ese dinero en la ropa que me hizo Lucille antes de venir aquí. Ello contribuyó a que él se fijara en mí». «Fue tu cara la que miró, no tu ropa». «Eso suena muy bien, como en un cuento de hadas», dijo Lady Rutley. «Pero sabes también como yo que la ropa es terriblemente importante. Si yo hubiera ido al casino con mis viejos trapos, no había creado la sensación que logré y que hizo a Vincenzo sentirse celoso porque tantos hombres me estaban prestando atención». «Papá tenía al conde en alta estima», dijo Teresa con suavidad, «y creo, Belle-Mère, que él se sentirá muy complacido al ver lo feliz que eres». «Tal vez él lo sabe», contestó Lady Rutley,
y me alegra mucho de que Vincenzo haya sido amigo de mi querido Francis. Soy afortunada, muy afortunada de haber tenido en mi vida 2 hombres tan maravillosos. Teresa se inclinó a besar a su madrastra en la mejilla. Luego la ayudó a desvestirse y a meterse en la cama. Despiértame mañana temprano, dijo Lady Rothley al apagar las luces. No podría soportar perder un solo instante del tiempo que puedo pasar con Vincenzo. Teresa se retiró a su habitación. Ahora, por fin, su madrastra estaba a salvo para el futuro, y se sentía más feliz de lo que Teresa había visto nunca. Pero en lo que a ella se refería, no habría ni final feliz, no habría ninguna luz al final del oscuro túnel. No pudo menos que pensar que, si no hubiera sido por Lord Eustace, ya no se sentiría culpable del interés en el duque, que estaba demostrando en ella. ¿O tal vez solo le interesó lo que ella pintaba? No habría ya razón para rehuirlo, ni habría tenido temor de reducir las posibilidades de su madrastra. Hubiera podido entonces hablarle con la misma naturalidad con la que él le hablaba a ella. Pero todo eso había concluido ya. Él no querría ya verla nunca más, y mientras más pronto abandonara el castillo sería mejor para todos. Comprendió que al día siguiente tendría que planear todo con mucho cuidado para que el conde no la viera salir antes que él, y su madrastra partiera para Italia. Y debía pensar en alguna excusa para explicar por qué la doncella de Lady Rothley no podía viajar con ella. Tal vez, si tenía listas todas sus cosas, podría escapar hacia Londres en un tren en la tarde o en la noche siguiente. Todo su ser protestaba ante ese pensamiento, de dejar tras de ella al duque y de volver a la soledad de la casita de la calle Curzon sin más compañía que la vieja Agnes. Y cuando su madrastra enviara por ella, ¿qué objeto tendría ir a Italia a conocer nueva gente, a otros hombres, o a tratar de encontrar nuevos intereses cuando parte de ella, la parte que importaba realmente, se había quedado para siempre con el duque en el sur de Francia? Sabía que en un plano espiritual jamás conocería otro hombre que la pudiera sentir lo que el duque le había inspirado. Y tampoco en el aspecto físico no encontraría a nadie tan atractivo o que hiciera saltar su corazón con un simple sonido de su voz. La imagen de mí misma que presentaré al mundo en el futuro será siempre falsa, se dijo. Mi verdadero ser estará muerto y nadie podrá resucitarlo jamás. Había dejado la puerta de su dormitorio entreabierta, y ahora, a pesar de que se encontraba a cierta distancia, podía escuchar las voces de varias personas que subían la escalera. Comprendió que Sir William y Lady Bernard habían vuelto y que el duque estaba con ellos, relatándoles lo sucedido a Lady Holcombe. «Oh, siento tanto que haya ocurrido una cosa así de terrible», decía Lady Bernard con su dulce voz. «Pobre Rosie, me gustaría ir a consolarla, pero supongo que estará dormida». «Estoy seguro de que ya debe estarlo», contestó el duque, «y George se retiró hace más de una hora». Entonces debo reservar mis sinceras condolencias hasta mañana», dijo Lady Bernard. «Se perdió una gran fiesta y tú también, Charles». «Era ya demasiado tarde después del accidente para que yo partiera otra vez a Montecarlo», contestó el duque. «Enviaré mis disculpas a su Serena Alteza mañana». «Fue una fiesta muy elegante», dijo Lady Bernard, «y toda la gente de importancia en los alrededores estaba ahí. Lady Rothley se veía tan radiante». «Estoy seguro de que ella querrá contarles la razón de eso mañana», dijo el duque. «¿Me quieres decir que...?» preguntó curiosa Lady Bernard. «Lady Rothley ha hecho al conde muy feliz», contestó el duque. «Acabo de felicitarlos». «Oh, qué encantador. ¿Oíste eso, William? Lady Rothley se ha comprometido con ese atractivo conde Vincenzo Caravaggio». En verdad, ninguno de los dos tenía ojos para nadie más esta noche. «Es una mujer muy bella», comentó Sir William. «Espero que se enterarán de todo mañana», murmuró el duque. «Buenas noches, Lady Bernard». «Buenas noches, Sir William». Teresa oyó a los Bernard entrar en su habitación, que quedaba enfrente de la de Lady Rothley, y cerrar la puerta. Ahora, pensó, tendría que esperar a que los 3 hombres se acostaran, y entonces el camino quedaría despejado para que pudiera bajar. No tuvo que esperar mucho tiempo antes de oír subir al duque y al conde. Venían hablando mientras subían la escalera de uno al lado del otro, y se oyó el ruido de 2 puertas cerrarse. Pero comprendió que Lord Eustace no estaba con ellos. Una media hora más tarde lo oyó subir solo la escalera, y se imaginó, aunque no podía estar ya muy segura, que sus pisadas eran fuertes, como si estuviera muy cansado o hubiera bebido mucho. Como ya se encontraban todos en la casa, el lacayo de guardia abandonaría el vestíbulo y se iría a la cama.
Teresa se acercó a la ventana y vio brillar la luna con su plateada luz sobre el valle que se extendía más allá del castillo. La luz era casi tan clara como la de las primeras horas de la mañana. Tomando los cuadros de la gaveta de su tocador, los llevó hacia la ventana. Podía contemplar la belleza a la luz de la luna, y pensó, como antes, que nadie podía copiar en forma adecuada a la Madonna en la iglesia. Como siempre, la cualidad espiritual de la pintura la conmovió, pero ese sentimiento se unió a la tristeza y depresión que sentía. Nunca más volvería a sostener en sus manos algo tan exquisito. Nunca más sería capaz de pensar en esa joya sin recordar al duque. Ella había pensado que el niño Dios la había bendecido, pero, en cambio, la posición del cuadro, aún por unas cuantas horas, le había producido la mayor desventura de su vida. Sin embargo, debido a que amaba al duque, se alegraba de que un tesoro así volviera a estar bajo su cuidado. «Cuídalo mucho», murmuró la Madonna del cuadro en voz baja. «Protégelo, evita que se le suceda nada malo y tráele felicidad a su vida». Era la oración menos egoísta que podía concebir, y surgía del fondo de su corazón, y comprendió que, aunque no pudieran compartir una dicha, amaba tanto al duque que deseaba verlo en verdad feliz. Tal vez un día él también encontraría el amor como le había sucedido a su madrastra, y siempre ignoraría que la joven doncella a la que había despreciado lo amaría hasta el día de su muerte. Teresa sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero las contuvo con decisión. Al apartarse de la ventana, todavía con los 3 cuadros en las manos, se dirigió a la puerta y se quedó escuchando. Reinaba el más profundo de los silencios. Moviéndose con gran cuidado, temerosa de que, aún a través de la espesa alfombra, pudiera crujir la madera del piso, se deslizó por el pasillo, aferrada con firmeza a la barandilla, y empezó a descender la escalera. La luz en el vestíbulo era muy tenue. Aunque las ventanas eran largas y altas, las cubrían pesadas cortinas, y la luz de la luna no penetraba a través de ellas. En el salón, las cortinas eran de seda, y desde las ventanas que cubrían casi todo el lado de la habitación, se filtraba una luz plateada. Teresa entró con rapidez al estudio del duque. Le pareció al entrar que la atmósfera estaba saturada de él y de su personalidad. Se le ocurrió que nunca antes lo había sentido con tanta claridad como en esos momentos, y se quedó de pie un instante, sintiendo que la presencia de él estaba de tal modo presente en la habitación que parecía que estuviera esperándola ahí. Entonces se dijo a sí misma con brusquedad que no había tiempo que perder. Se dirigió a la ventana y con mucha lentitud, para no hacer ruido, descorrió las cortinas para dejar entrar la luz de la luna. La luna penetró en una cascada de plata, iluminando los cuadros de las paredes con una luz mágica y lanzando destellos en el tintero, sobre el escritorio, al lado del cual ella había depositado su cuadro. Un rayo de luz iluminó en forma especial la pintura del ángel de Leonardo da Vinci. Aunque estaba muy tensa, Teresa no pudo evitar el preguntarse si alguna vez, cuando el duque levantara la vista del escritorio y sus ojos se detuvieran en el ángel que había frente a él, pensaría en ella. No había razón para creer que él la asociara en alguna forma con el cuadro, pero Teresa se daba cuenta, como su padre, de que la forma de su rostro era la misma que la del ángel. Sus ojos, como los de él, eran rasgados, y sus labios, cuando sonreía, lo hacían del mismo modo que la figura celestial. Si el cuadro lo hace recordarme, pensó ella, llena de desventura, descartaré ese pensamiento de su mente, o tal vez llegue a deshacerse de esta obra de arte. Para él, yo no soy un ángel, sino una mujer pecadora. Y no habrá nadie que le haga comprender que estaba equivocado. Puso los 3 cuadros en el escritorio del duque y se acercó a la pared para levantar la mano al marco que contenía a la Madonna en la iglesia. A la luz de la luna era fácil ver cómo estaba prendido el cuadro al marco. Lord Eustace, sin duda alguna, había colocado los clavos en la misma posición en que los encontró. No fue difícil, por lo tanto, sacarlos, pero Teresa tuvo que poner el cuadro boca abajo sobre el escritorio para hacerlo. Solo un clavo resistió la presión de sus dedos, de modo que se vio obligada a usar un abrecartas de oro que vio junto al secante del duque. Fue fácil entonces levantar la pintura falsa y sustituirla por la original. Presionó de nuevo los clavos en su lugar y comprendió que habrían quedado más firmes si hubiese podido golpearlos, pero ello habría producido ruido. Así que se concentró en usar las fuerzas de sus dedos, con la esperanza de que sostuvieran el lienzo, cuando menos hasta que Lord Eustace se hubiera marchado del castillo. Después de hacer lo mejor que pudo, tomó el cuadro del escritorio y lo colgó en la pared. Por un momento se quedó mirándolo a la luz de la luna, sintiendo que le hablaba de nuevo,
como lo había hecho antes. La luz del sol que penetraba a través de las ventanas góticas del cuadro se reflejaba en las piedras preciosas de la corona de la Madonna y parecía enviar un mensaje especial de esperanza, pero para ella resultaba solo una ilusión. No abrigaba ya ninguna esperanza, no vislumbraba ninguna luz en la oscuridad. El cuadro solo le hablaría al duque en el futuro. Cuídalo, protégelo, oró de nuevo. Al levantar los brazos para colocar de nuevo el cuadro en la pared, oyó que la puerta del lado opuesto de la habitación se abría y volvió la cabeza. Alguien entró y por un momento, debido a que la luz de la luna no llegaba hasta allí, no pudo ver quién era. Entonces un hombre avanzó hacia ella y pudo ver con un asustado vuelco de su corazón que se trataba de Lord Eustace. «Así que es usted la que ha estado interfiriendo en esto», dijo. Había una nota tan chillona, tan llena de veneno en su voz, que en forma instintiva Teresa dio un paso hacia atrás, todavía con el cuadro en sus manos. «¿Quién es usted y qué diablos hace en esta casa?», preguntó él. Parecía escupir las palabras y entonces, para sorpresa suya, Teresa recuperó la voz que se ahogaba en su garganta y la furia que sentía se sobrepuso a su miedo. «¿Realmente pensó que sus falsificaciones convencerían a alguien un poco versado en arte?», preguntó. «¿Cómo supo que eran falsas?». «Usé los ojos», contestó Teresa, «pero no pensé que un hombre de su rango actuaría de esa forma tan despreciable y criminal». «¿Es así como usted lo llama?». Lord Eustace se había acercado a Teresa y estaba de pie muy cerca de ella, mirándola. Sin embargo, Teresa ya no sintió miedo. «He puesto ya uno de los cuadros en su sitio», dijo ella, «y ahora intento sustituir los otros. Usted puede llevarse sus falsificaciones en la sombrerera». «¿Pero usted cree en verdad que yo voy a permitirle hacer eso?», preguntó Lord Eustace. Todavía llevaba puesta la ropa de etiqueta que había usado para cenar. Teresa pensó que por alguna razón se había sentido preocupado por los cuadros y quiso examinarlos antes de acostarse. Fue entonces cuando descubrió que habían desaparecido. «¿Cómo puede impedírmelo?», preguntó ella, dando respuesta así a su pregunta. «Porque si hace una escena sobre mi conducta tendrá que explicar la suya». «Es cierto», dijo Lord Eustace. «Usted me ha puesto en una posición muy incómoda, ¿no es cierto, mi querida y falsa doncella? Espero haberle demostrado algo, que sus falsificaciones no son lo bastante buenas para engañar a un conocedor de arte». Levantó la vista hacia el rostro de Lord Eustace al hablar y advirtió en él una expresión extraña, difícil de describir. Estaba segura de que no era del todo una mirada de frustración por haber sido sorprendido, y ciertamente no era una mirada de turbación o de vergüenza. En realidad la estaba mirando con expresión calculadora, y ella pensó que intentaba ofrecerle dinero para que no revelara lo ocurrido. Inesperadamente, el hombre caminó hacia la ventana y la abrió. Hacía calor en la biblioteca y el aire fresco de la noche no solo redujo el calor, sino la tensión de Teresa. «Voy a cambiar ahora los otros dos cuadros», dijo a Lord Eustace, «y como no quiero verme involucrada en modo alguno en este desagradable asunto, no diré nada a su anfitrión respecto a su conducta». «Es usted muy valerosa», dijo Lord Eustace con desprecio. «Pero ¿qué sucedería si hago sonar la alarma y digo a todos que la encontré sustituyendo con falsificaciones los cuadros del duque?» Teresa se detuvo un momento a pensar, pero ya tenía la respuesta. «Será muy fácil para mí demostrar que nunca he tenido suficiente dinero para ponerme en contacto con un falsificador y comprar sus obras», dijo con suavidad. «Cualquier acusación en mi contra entrañaría la más cuidadosa investigación, como usted se da cuenta, y ello demostraría, estoy segura, de que no tengo tanta ambición por el dinero como usted». «Se imagina que tiene todas las respuestas, ¿no?», contestó Lord Eustace. «Lástima que no tenga tiempo para escuchar la historia de su vida. Debe ser muy interesante». La forma en que habló hizo que Teresa lo mirara con cierto miedo. Él extendió la mano y le quitó el cuadro. «No necesitará esto a donde va», le dijo, y enseguida colocó el cuadro sobre una silla de las más cercanas. Entonces, antes que Teresa se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, antes que pudiera luchar o correr, él le había puesto una mano sobre la boca con brusquedad, mientras con el brazo libre la rodeaba por la cintura y la levantaba del piso. «Los muertos no hablan», dijo con voz burlona, «y una doncella muerta no despertará el menor interés». Teresa comprendió sus propósitos, empezó a forcejear con desesperación, tratando al mismo tiempo de gritar, pero era imposible hacerlo. Lord Eustace era un hombre muy fuerte, y la mano que cubría su boca le había echado la cabeza hacia atrás, en un ángulo que le impedía moverse siquiera. Lo golpeó con las manos, pero comprendió que el impacto de estas contra el pecho y los hombros de él era del todo inefectivo.
Mientras tanto, él la arrastraba con rapidez hacia la ventana abierta. Eso deberá enseñarle muy bien a no interferir en los asuntos ajenos, dijo él con sorna. Teresa sintió el marco de la ventana contra su cuerpo, mientras él la empujaba la cabeza hacia afuera, con la cara hacia abajo. Con una sola aterrorizada mirada, Teresa vio el enorme precipicio que se abría ante ella. La caída le haría precipitarse contra las rocas del fondo. Esta era la destrucción total, era la muerte. Extendió los brazos para aferrarse al marco de la ventana, haciéndolo con desesperación, pero comprendió, cuando Lord Eustace retiró la mano de su boca para soltarla, que sus esfuerzos eran inútiles, y que él la estaba manejando como si fuera una muñeca. Teresa trató de gritar, pero de sus labios solo salió un sonido entrecortado. Entonces, mientras él trataba de arrancarle las manos del marco de la ventana, impulsándola al mismo tiempo hacia afuera, se escuchó un repentino ruido de voces. Cuando Teresa esperaba empezar a caer, y casi podía sentir el dolor de la caída, unas manos se apoderaron de su cintura y la retiraron de la ventana. Por un momento todo giró a su alrededor, y le pareció que su corazón había cesado de latir. Luego sintió que alguien la estrechaba en sus brazos y comprendió que era el duque. La había salvado en el último momento, pero estaba demasiado temblorosa y asustada para pensar en otra cosa que no fuera el hecho de que se había salvado de la muerte. Alguien habló por encima de su cabeza, pero ella no pudo comprender lo que decía. Solo sabía que había sido salvada y quién había sido su salvador. Temblaba, ocultando el rostro con los ojos cerrados en el hombro del duque, cuando él la levantó en brazos. Sintió que la llevaba al salón y que la colocaba en el sofá, pero se aferró a él con desesperación. No podía dejarlo ir. No podía estar segura de que la muerte no la estaba esperando todavía y que aún ahora no caería al precipicio, destrozándose contra las piedras del fondo. «Está bien», lo oyó decir. «No te preocupes, ya estás a salvo». Entonces Teresa acertó a comprender con alivio que no iba a morir, y el llanto comenzó a fluir en sus ojos con suavidad. El duque la oprimía con fuerza entre sus brazos mientras decía: «Estás a salvo, cielo mío, y nunca permitiré que nadie vuelva a hacerte daño». Teresa pensó que estaba soñando. El duque la estaba tuteando y diciéndole palabras cariñosas. Ello superaba todos sus sueños, sobre todo cuando sintió los labios de él contra su frente y levantó el rostro cubierto de lágrimas para mirarlo. «¿Cómo pudiste hacer algo tan peligroso como tratar de volver a poner los cuadros en su sitio?», preguntó el duque. «¿Usted sabía que habían desaparecido?». Era difícil reconocer su propia voz, que se le antojaba áspera. Seguía temblando de miedo. «Lo supe antes de salir a cenar esta noche», contestó el duque. El conde comprendió tan pronto como lo vio que el Rafael era una falsificación. «Yo no sabía que Lord Eustace había tomado esta hasta que lo encontré en su habitación». «¿Por qué no acudiste a mí a decirme lo que había descubierto?», preguntó el duque. «Preciosa mía, yo jamás te habría dejado involucrarte en una cosa así». Los ojos de Teresa, húmedos de llanto, se elevaron hacia él. «¿Qué me está diciendo?», preguntó. El duque sonrió. «¿Necesito realmente decirte que te he amado desde el momento en que te vi? Tú eres el ángel de Leonardo da Vinci que había estado buscando toda mi vida». Teresa contuvo la respiración. «¿Pero usted pensó que había alguna semejanza?», preguntó tartamudeando. «Lo advertí cuando te encontré por primera vez en el jardín». Volvió la cabeza al decir eso como para mirar atrás de él, y Teresa comprendió que la puerta de comunicación del salón con el estudio del duque se había cerrado. Como si él considerara que era necesaria alguna explicación, añadió: «Podemos dejar a Lord Eustace a cargo del conde. Lo único que me preocupa eres tú, preciosa mía». Entonces, antes que Teresa pudiera contestar, antes de darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo, el duque inclinó la cabeza y sus labios se apoderaron de los de ella. Por un momento Teresa solo sintió una gran sorpresa, pero luego, con un sentimiento muy similar al que le había inspirado la Madonna en la iglesia, el maravilloso encanto de aquel beso pareció arrancarle el alma del cuerpo, que se entregó íntegra al duque. Él la atrajo más y más a su pecho, de tal modo que a ella le fue imposible pensar, y se concretó a sentir. Esto era lo que ella había anhelado siempre. Este era el amor, tal como ella supo que sería. Fin del capítulo 6 de esta hermosa novela. Ya solo nos queda el 7. Esperemos ver cómo sucede este desenlace. Las espero en el siguiente capítulo. Bye.